¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Hay un asunto pendiente que hay que aclarar y es que sí hay jurisdicción, sí hay sacramentos, sí hay obispos, sí hay sacerdotes, sí hay religiosos. Esto en base a que, pues fíjense nada más, a tres de las apariciones más importantes de la Virgen María Santísima, que por cierto no se envió ella sola, sino que la envía Dios Padre Todopoderoso aquí a la tierra. Primero la Salet, Fátima y la Virgen del Buen Suceso, y las tres coinciden en algo, en lo mismo, que sí hay jurisdicción, que sí hay sacramentos, que todavía hay perdón de pecados. Vamos a la información, al punto. Bueno, la Virgen del Buen Suceso, que se aparece en 1600 a la Madre Mariana, le dice que efectivamente en la última parte del siglo XX y siglo XXI en el que ya estamos precisamente, va a haber una serie de profanaciones terribles a la Eucaristía. Fíjense nada más, si la Virgen Santísima vio por la gracia de Dios con el Espíritu Santo que iba a haber profanaciones a los sacramentos, quiere decir que sí hay sacramentos. Esto, hermanos, es el punto número uno. Después, la Virgen Santísima del Buen Suceso dice que la mayoría de los religiosos, sacerdotes, monjas, van a caer en apostasía. Luego, entonces, esto significa que sí hay sacerdotes y obispos, porque si no, pues ¿quién caería? La Virgen no se refiere a los laicos en los mensajes, se refiere a la jerarquía católica que cae en apostasía en los últimos días. Cual si esto no fuera suficiente, la Virgen en Fátima, cuando se aparece a los tres pastorcitos, Lucía ve claramente junto con sus dos pastorcitos, junto con Jacinto, con Jacinta, ellos vieron a un obispo vestido de blanco que tuvieron la impresión que era el Santo Padre, pero que no iba solo a ser asesinado en esa ciudad en ruinas, sino que le seguían cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos y laicos, y todos ellos son asesinados en los últimos días. Esto nos quiere decir, gracias al tercer secreto de Fátima, que sí hay jerarquía, que sí hay sacramentos y que el enemigo, el maligno, va a asesinar a esta última jerarquía. Ellos van a ser los últimos mártires y son los dos ángeles que están uno del lado derecho y el otro lado izquierdo de la cruz, quienes con una copa en cada una de sus manos recogen la sangre de estos mártires. Esto en consonancia lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando los mártires le preguntan a nuestro Señor Jesucristo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Él les responde: hasta que se complete el número de los mártires. Si nuestro Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis que se tiene que completar el número de los mártires, quiere decir que siempre hay jerarquía católica, porque si se acabaran los sacerdotes, ¿cómo se completaría entonces este número de los mártires? Que cuando se complete es cuando viene ya la última copa de la ira de Dios. Esto comprueba, hermanos, además de otras muchas pruebas más, que sí hay jurisdicción. Pero ahora vamos a la revelación de la Virgen Santísima en Francia, en la Salette. Ella también dice, y usa la palabra sacerdotes, no dice laicos, dice sacerdotes y religiosas, van a caer en apostasía, se van a perder la gran mayoría en los últimos tiempos. Entonces, ahora si ya tenemos tres revelaciones, la Salet, Fátima y el Buen Suceso, que dicen que sí hay jerarquía católica, ¿qué van a decir ahora los antagonistas? ¿Van a decir, no, es que las tres apariciones son falsas? Pues claro que no. Ahora bien, ellos, hermanos, podemos esperar que nieguen todo. Si ya negaron la cruz de su parroquia, pues van a negar todo completamente. Si ya niegan al Señor en los sacramentos, van a decir que también que todas las apariciones son falsas, todas las que no les convienen. Pero contra este argumento, pues muy sencillo, estas tres apariciones son aprobadas por papas verdaderos, tanto la Salet, Fátima y el Buen Suceso. Estas apariciones se dieron cuando todavía existían papas en la silla petrina, cuando había doctrina católica verdadera por todo el mundo. Entonces no hay error en estas apariciones. Además,
En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo dice claramente, llevad este Evangelio y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se ha llevado todo el Evangelio al mundo, es cuando viene el fin. Estas palabras se las dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, no se los dice a los laicos, se los dice a los discípulos, a los apóstoles, que son sacerdotes junto con Él, que van a reinar junto con Él. Entonces, ¿cómo habríamos de pensar que entonces en los últimos 100 años de la humanidad los laicos son los que bautizarían? Para nada. Esa orden está dada a la jerarquía, a los apóstoles y sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el libro de Hebreos, hermanos, está otra prueba que es para mí la más contundente. Dice la palabra de Dios en Hebreos que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote eterno a la manera de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Pues que el plan de Dios Padre Todopoderoso es que nuestro Señor Jesucristo siempre es sacerdote y Él no es sacerdote para reinar solo, sino que Él siempre ha dicho en la palabra, en su palabra, que es la Biblia, que Él reina con sus sacerdotes en los cielos y reinan eternamente. Si estas personas tuvieran razón, entonces nuestro Señor Jesucristo también cesaría en su sacerdocio. Claro que no, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea sacerdote eterno y sea el sumo sacerdote es para que la jerarquía aquí en la tierra pueda celebrar el santo sacrificio de la misa permanentemente de manera eterna, como dice el libro de los Hebreos. Es completamente falso esta acusación desde que 1958 ya no hay jerarquía. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel 10:12 dice que el sacrificio perpetuo, es decir, la Santa Misa, se va a interrumpir por 1290 días. Y dice, feliz el que llegue a los 1335 días. Entonces, si los antagonistas dicen que la misa y todo se acabó en el 58, entonces solamente se puede interrumpir por 3 años y medio. Entonces esta profecía se habría cumplido en 1961, según los dichos de estas personas anticatólicas, pero claro que no es así. El sacrificio perpetuo, la Santa Misa, se ha seguido celebrando, aunque sea en las catacumbas, aunque sea con pocos sacerdotes, pero sí hay obispos y sacerdotes aún vivos en la tierra para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla la profecía principal de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi santa iglesia. Hermanos, pues estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.